Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Nuestra fe está basada en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho. Eso nos sostiene. Y en esa fidelidad de nuestro Dios, yo quisiera bendecirte a ti, a tu casa, a tu familia. Y también quiero darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando a Dios que tus necesidades sean suplidas y que a través de la palabra tú seas muy edificado y que la gloria de Dios visite hoy tu casa. Que el reino de Dios se manifieste con toda gloria en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis hermanos, la porción bíblica de estudio en el día de hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3. Evangelio según Marcos, capítulo 3, los versos desde el 7 hasta el 12. Y dice así la palabra de Dios: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra del Señor. Muy bien. Aquí tenemos una porción bíblica muy importante. Dios nos quiere bendecir a través de una revelación que está por todos los evangelios. Digo los evangelios porque en las narraciones de los 4 evangelios el Señor Jesús nos habló mucho de esto, y es muy importante lo que Dios nos quiere decir. Aquí dice que el versículo 7, Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Marcos, en forma especial en su evangelio, narra mucho acerca de los retiros de Jesús. Aquí el Señor se aparta, y miren ustedes, se aparta por causa de la multitud. Dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiese. Por asunto de seguridad, no diríamos así, porque la multitud se agolpaba y todos querían tocar al Señor. Miren ustedes lo que dice aquí, el versículo que sigue. Dice: y dijo a sus discípulos
que le tuviesen siempre lista la barca. ¿Para qué? Para cuando la multitud lo oprimiese, él entonces correr y meterse en la barca. Porque había sanado a muchos, esa es la razón, como había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Ahora dice aquí en el versículo 10, y los espíritus inmundos, diga los demonios, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Saben ustedes que la palabra postrarse aquí, aunque no es la misma palabra caer, quiere decir lo mismo? Los demonios, la palabra postrarse ahí no era para adorar. Los demonios no adoran a Jesús. La palabra postrarse en griego significa caer delante de. Así que la gente buscando salud caían sobre él. Los demonios caían delante de él. ¿Por qué caían los demonios delante de él? Y caían a los pies de Jesús, gritando a grandes voces, tú eres el Hijo de Dios. Pero me llama la atención a mí. Versículo 12. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Qué hacía Jesús? Los reprendía mucho. Significa con autoridad, con insistencia. Quería callarlos. Los reprendía para que no lo descubriesen. ¿No resulta extraña la conducta de Jesús? ¿Qué hubiera hecho un evangelista hoy? Que oye los demonios diciendo, tú eres un siervo de Dios. Es el gran poder de Dios en la tierra. ¡Wow! ¡Cuán ungido tú eres! ¿Se dan cuenta, hermano? Hasta los demonios hablan de mi unción. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tú no querías que los demonios diesen testimonio de quién tú eres? Porque cualquiera hubiera aprovechado esa situación como un testimonio, como una evidencia, como una manifestación, porque eran los espíritus que daban testimonio acerca de él. Y los judíos sabían que los demonios eran ángeles caídos. Así que cualquiera hubiera aprovechado la situación para que quedase, para que se oyese el testimonio de que Jesús era más que un hombre, que era el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús rechazó el testimonio de los demonios? Podríamos decir muchas cosas. No solamente Jesús rechazó el testimonio de los demonios. Jesús tenía una claridad y la vamos a ver más tarde. Yo creo que Jesús no quería que la gente creyese por la obra del diablo, sino por la obra del Espíritu Santo.
Una fe que está basada en lo que dicen los demonios no es la fe de Dios. Una fe que está basada en una filosofía, en un argumento, en una persuasión, en un convencimiento lógico, aún usando las escrituras, no es la fe de Dios. Jesús, escuchen hermanos, Jesús no quería que lo descubriesen, porque la fe no es un descubrimiento, la fe es una revelación. De hecho, la palabra descubrimiento ahí que se usa no es la palabra apocalipsis, que tanto se usa en la Biblia para hablar de revelación. Aquí es como una manifestación. La fe no es un descubrimiento. Usted puede tomar la Biblia y hacerse un maestro de la Biblia y escudriñar las escrituras y tener un conocimiento impresionante acerca de la Biblia y conocer misterios de la Biblia y usted no tener la fe, porque la fe no es un descubrimiento, la fe es un don de Dios. Amén. Usted no nace con fe. Nadie nace con fe. Digo, la fe que salva. La fe que salva es un don de Dios, es un regalo de Dios. No viene por descubrimiento, no viene por investigación, no viene por conocimiento, aunque contiene conocimiento, viene por revelación. Por ejemplo, póngale algo a la Biblia y venga conmigo a Mateo capítulo 16. Me llama la atención. Yo voy a comenzar el versículo 13, pero dice el 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y dice el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Podía haber dicho: ¿quién dicen los hombres, quién dicen los demonios que es el Hijo del Hombre? Dice: allá gritaban que tú eres el Hijo de Dios. Aquí decían que tú eres el Santo de Dios. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué él estaba diciendo a la gente que no le dijeran a la gente que él era el Cristo? ¿Por qué mandaba a callar a los demonios? Fíjense, hacía gran esfuerzo con autoridad para callar a los demonios, para que no le descubriesen. Sin embargo, a Pedro no lo mandó a callar. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no lo dijo así. Bueno, yo estudié, estaba en un instituto bíblico y yo entendí.
por las escrituras que tú eres el Cristo. No, esto no fue por las escrituras que tú eres el Cristo, como que yo leí algo, que yo descubrí algo. Yo entiendo que cuando Pedro lo dijo, Jesús vio que Pedro fue inspirado en ese momento y lleno del Espíritu Santo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús vio la inspiración del Espíritu en él, dijo: Pedro, eres bienaventurado. No te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Por qué no quería que los demonios lo descubriesen? Y a Pedro, en otras palabras, lo felicita: Pedro, te lo reveló Dios. Amén. 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 Porque Pedro lo estaba diciendo por inspiración del Espíritu, por revelación del Espíritu. Y en ese momento yo entiendo que Pedro se transformó, como cuando usted se inspira en el Espíritu. Y Jesús vio el Espíritu Santo en Pedro y dijo: esto es lo que yo quiero. Yo quiero que la gente crea, porque se lo revela el Espíritu. Jesús no quería que nadie creyese por testimonio de nadie, ni aún de los demonios, sino por testimonio del Espíritu Santo. Y es una gran enseñanza para nosotros, porque nosotros queremos que el fin justifique a los medios. Hoy queremos llenar la iglesia de gente con un método, el de los 12, de los 13, de los 14, el método social, el método esto, y todo el mundo anda en pos de un método. Y cuando un método a alguien le funciona y trae gente a la iglesia, se escriben libros: el método tal funciona, y todo el mundo se hacen seminarios y cementerios y seminarios para que la gente sepa y piensa que un método va, pero es que estamos tan ciegos, que un método va a traer a gente a Cristo. Un método puede hacer un prosélito y convencerle la mente y la razón y persuadirlo que una doctrina tal es verdadera, y aún suplir una necesidad a través de un don espiritual, y la gente puede venir a la iglesia. Eso no significa que Dios se reveló a esa persona. Dios no quiere que nadie venga ni por los panes ni por los peces. Nadie quiere que Dios no debe ser descubierto. Dios se ha revelado en Cristo por el Espíritu Santo. Amén. 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 La fe es un don de Dios. El evangelio es por revelación. Nadie conoce a Dios y Dios no se le revela. Dios ha determinado que en esta dispensación de la gracia a Dios se le conozca por revelación. Y el Señor Jesús se cuidó. Y nosotros tenemos que cuidarnos hoy. Que la gente no venga aquí detrás de nada, ni detrás del predicador, ni detrás de un ambiente. Que venga porque Dios lo trajo. Que venga porque lo tocó el Espíritu Santo. Amén. 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 Hay que quitar del medio los demonios. Hay que quitar del medio los métodos. Hay que quitar del medio toda cosa que quiera atraer a la gente a Dios. La gente viene a Dios por revelación a través del Espíritu Santo. Amén. Yo no estoy aquí porque descubrí a Dios. Yo estoy aquí porque Dios en su gracia y misericordia quiso revelar su Hijo a mí y en mí. Y Jesús se cuidó de eso, mis hermanos. Venga conmigo para ver algo. Mateo capítulo 9, versículo 27 en adelante. 9:27 de Mateo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Naturalmente, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella provincia. Lo que ellos hicieron no tiene nada que ver con lo que Jesús hizo. Y ellos no pudieron contener. Porque cuando usted recibe algo de Dios, usted no se puede callar.
¿Por qué Jesús insiste rigurosamente? Mire que a los demonios los reprendió fuertemente para que no lo dijesen a nadie. Lo mismo que era con las obras, lo mismo era con los demonios. ¿Saben ustedes lo que yo entiendo? Jesús no quería, escuchen la enseñanza, Jesús no quería que nadie lo aceptase como un milagrero. Yo no quiero que la gente me siga porque yo hago milagros. Yo quiero que la gente me siga por lo que yo soy, el Hijo de Dios. Amén. Escúchame. Y tú dirás, ¿y para qué los milagros? Bueno, los milagros son un testimonio. Los milagros son un testimonio. Pero Dios no quiere que creamos por testimonio, sino por la fe. Y dice, ¿por qué la diferencia? El testimonio ayuda, pero no es la causa. La causa es la fe. Y la fe es un don de Dios. La fe es una revelación de Dios. Vamos a seguir comprobando eso. Pasen al capítulo 5 de Juan. Ya este versículo yo te lo dije de memoria. Aquí, en el capítulo 5, Jesús habla por lo menos de 4 testimonios de que Él es el Hijo de Dios. Miren ustedes, el 30 para que entendamos. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Escuchen. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Creen ustedes que eso es verdad? ¿Cuántos creen en el testimonio de Jesús? ¿Sí? Sin embargo, Jesús está diciendo, no crean ni siquiera por mi testimonio. Ni siquiera por mi testimonio yo quiero que ustedes crean. Porque cualquier loco puede decir, yo soy el Cristo. ¿Cuántos locos han aparecido diciendo que son lo que son? Dice el 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, ¿quién es el otro? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. No envió Dios a Juan para dar testimonio de él, pero yo no recibo testimonio de hombre. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Miren, el testimonio mío no es válido. El de Juan fue de Dios, pero yo no lo recibo. Mis obras dan testimonio de que yo vengo. Así que me tienen el testimonio de mi propia palabra, tienen el testimonio de Juan, tienen el testimonio de mis obras. Dice, más yo tengo mayor testimonio que el que Juan dio acerca de mí. Y fue el que el Padre dio acerca de mí. Dice el 37, más el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Fíjense, el Padre que da testimonio. Por eso el testimonio mío es mayor que el que dio Juan acerca de mí. Yo tengo el testimonio del Padre, que en el bautismo descendió y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. ¿Cuál es el empeño de Jesús? En no basar la revelación de su persona, ni siquiera en su propio testimonio, aunque era de Dios, ni de Juan que venía de Dios, ni sus obras que daban testimonio de no. Si me van a creer, crean lo que el Padre dice de mí. Y Jesús no estaba restándole o desvirtuando las obras de Dios, ni el testimonio de Juan, ni el testimonio de él mismo, ni de sus obras. Pero Jesús quería
que si alguien llega al Padre, sea por Él. Y si alguien llega a Él, sea por el Padre. Y si alguien llega al Hijo, sea por el Espíritu Santo. Por el testimonio de Dios y no por el testimonio de nada. Todo lo usa Dios, pero la fe es por revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Y miren más todavía, miren más todavía. Dice aquí, el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído la voz, ni habéis visto su aspecto. Diga, no se les había revelado. Ustedes nunca han oído la voz de Él, nunca han visto su aspecto. Él no se les ha revelado a ustedes. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El verbo ahí puede ser imperativo, o puede decir, ustedes estudian las Escrituras porque ustedes piensan que en ella está la vida eterna. Pues miren, ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús habla del testimonio que él mismo daba de él mismo. Habló del testimonio de Juan, habló del testimonio de sus obras, habló del testimonio de las Escrituras. Todo eso ayuda a creer. Dice, por ustedes no pueden oír, ustedes nunca han visto al Padre, ni han oído al Padre. ¿Por qué no se les ha revelado a ustedes? Aún tienen a Moisés, que ustedes dicen que las Escrituras dan testimonio. Sin embargo, las Escrituras dan testimonio de mí. Y aún teniendo las Escrituras, ustedes no pueden creer en mí. Hay más personas que tienen la Biblia que no creen en Jesús que personas que no la tienen, que creen en Jesús. ¿Usted sabe la gente que tiene la Biblia en la mano y no creen en Dios? Y la leen todos los días y no le creen a Dios. No es por tener la Escritura. Ahora, cuando el Padre se les revela, las escamas caen de los ojos. Usted ve a Jesús en el Pentateuco, en los libros históricos, en los salmos, en los proverbios, en los profetas mayores y menores, y en todas las Escrituras usted ve a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Dios se le reveló. Amén. Amén. Usted puede ver a alguien. Miren, hermanos, hoy la gente estamos orando para que Dios haga milagros. Si Dios reuniera a todos los ateos del mundo y les resucitara a los muertos, se rieran de los muertos resucitados. No, que eso es un truco, que eso es tal cosa, que científicamente lo que pasa es que y comienzan a buscar una explicación científica para ver por qué se levantó el muerto. Pero no van a creer, hermano. Es absurdo tratar de convencer a un ateo que Dios existe. La tontería más grande que eso. Porque dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. El necio puede mirar lo que ve. Y eso es lo que decía Jesús. Ustedes tienen a Moisés, tienen las obras, tienen a testimonio de Juan, tienen todo. ¿Y por qué no creen? Porque el Padre, ustedes nunca han visto a Dios, ni han oído a Dios, ni han visto su aspecto. Ustedes no lo conocen, Él no se ha revelado a ustedes. Por eso cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, te felicito, Pedro, eres bienaventurado. Eso te lo reveló el Padre. Pase conmigo al capítulo 6.
Dice versículo 41. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué hacían? Murmuraban. ¿Por qué murmuraban? Porque no creían. Se estaban riendo de él, porque él dijo que era el pan que descendió del cielo. Pero era para reírse, porque el pan fue el maná que cayó y hacía más de 1000 años en ese tiempo que había caído el pan. ¿Cómo este loco dice que es el pan? Si aún el pan que estaba como testimonio dentro del arca ya se dañó y no está ahí, y este dice que cayó, que vino del cielo. Está loco este tipo. No entendéis mi lenguaje porque ustedes no son del Padre. A Jesús le hubieran dicho: esto es un místico, ustedes todo lo espiritualizan. Pero es que Dios es espíritu. La palabra es espíritu y todo lo de Dios es espiritual, porque Dios es espíritu. Y el que no nace del espíritu no puede ni ver ni entrar ni entender a Dios, porque es por revelación. Pues ahora estaba citando la escritura de una manera muy extraña. Estaba diciendo: yo soy el pan del maná. Y Jesús era el todo en la escritura. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Miren ustedes. Fíjense. ¿No dije yo que se lo puso difícil? Bueno, este hombre nació de una mujer llamada María. Aquí está Judas, aquí está Santiago, los sus hermanos. José es el papá. Este loco está diciendo que descendió del cielo. Pregunta: ¿no había venido Jesús del cielo? Pero ellos no lo sabían, porque Dios no se lo había revelado. Los cristianos nos convertimos en más necios que los necios cuando tratamos de mostrar a Dios de manera que la gente lo descubra. Dile a la gente: que Dios tenga misericordia de ti como la tuvo de mí, y que Dios te quiera revelar a su Hijo, porque no hay otra manera de conocerlo. Váyase al internet, a una enciclopedia, porque es la palabra Jesús, y verán lo que dicen los judíos de él. No puede ser el Mesías, porque el Mesías no iba a nacer así. Vaya a ver lo que dicen los musulmanes. No puede ser, de todo. Nosotros no creemos la lógica, creemos lo que Dios revela. (43) Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Miren ustedes, el que oyó del Padre y aprendió de él. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo: el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que cree en él, el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Podían entender esa gente esto? Cuando está hablando de la cruz, de lo que venía. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Santo Dios, qué confusión para esta pobre gente. Eso lo sabemos nosotros. ¿Saben por qué? Por revelación.
Amén. Si no, nunca lo hubiéramos entendido. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ay, se la puso más difícil. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Ay, Señor. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Santo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aún para esto será dura la palabra. Hermanos, en el tiempo que Jesús dijo esto, aún para los discípulos eran duras las palabras. Pero no eran verdaderas. ¿No eran verdaderas? Así cuando usted comienza a hablar en términos espirituales a una persona no nacida de nuevo, hasta se ríe de usted, murmura: tan locos estos cristianos, dicen tonterías. ¿Saben ustedes que a los cristianos, cuando los perseguían en el primer siglo, decían que eran caníbales? Los culpaban de caníbales porque decían que se comían a Cristo. Esta gente se esconden ahí a comerse de que un cuerpo de un muerto ahí. Así. Le decían que eran caníbales. Lo acusaban de caníbales, que se comían el cuerpo de Cristo. Eso es locura. ¿Cuál es el verso que sigue? Dice el 60: y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de que lo sabía todo, murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. ¿Qué tal el día que ustedes y lo vieron después cuando subió al cielo, donde estaba antes con el Padre? Escuchen, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Revelación. Las palabras que Dios ha hablado es espíritu y es vida. Espíritu para conocer y entender a Dios. Vida para recibir lo que Dios es. Porque Dios es vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Diga: revelación. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. No te pueden traer los demonios por descubrimiento, ni las obras. Elías hizo descender fuego del cielo. Israel no vino a Dios. Dios hizo milagros como nunca en 40 años en el desierto. Israel se endurecía cada vez más y se quería volver a Egipto. 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Diga: revelación. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué le pasó a estos? Dijo entonces Jesús a los 12: diga: la palabra les fue tropiezo porque no había revelación.
Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? A ver, los discípulos eran los 70 y un montón de gente que estaba siguiendo a Jesús. Hasta el día que no lo entendieron. El día que le dijo algo extraño que no cabía en la cabeza ni tenía lógica, dejaron a Jesús. No había revelación. Ahora les habla a los que supuestamente tenían revelación. Y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, el mismo en el capítulo 16 respondió, porque tenía siempre encendido el opinador, pero esta vez por inspiración del Espíritu. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Nosotros hemos entendido y conocemos, diga revelación, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios viviente. Por eso no te dejaremos. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Revelación. A Jesús le dijeron: Señor, haz milagros. ¿Qué señales tú haces? Y creeremos en ti. Así le dijeron a Jesús: ¿qué señales tú haces? Y creeremos en ti. Ahí es capítulo 6, ahí mismo, al principio del capítulo 6. Con esto terminamos. Miren aquí. Dice el contexto para que entiendan. Versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Estoy leyendo en el 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Otras palabras, de nada le ha servido las señales a ustedes. Está hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siempre judío, que danos señales, danos señales, danos señales. Miren lo que dicen. Miren ustedes, ¿qué pregunta? ¿Qué debemos hacer? Porque el judío tenía que hacer, si no, no, para ellos todo era hacer. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es hacer, es creer. Y nadie cree si Dios no se la revela. ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros hoy? Mucho. Lo primero que Dios te quiere decir es que tú eres bienaventurado. Porque tú no creíste, porque descubriste a Dios, sino porque el Padre, por misericordia y gracia, se quiso revelar a ti. Pálpate. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia y la misericordia de Dios estoy aquí. Saulo de Tarso conocía las Escrituras, era del pueblo de Dios, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, pero en vez de seguir a Dios lo perseguía. No había revelación. Pero cuando Jesús se les reveló camino a Damasco,
lo amó. Y luego el blasfemo perseguidor se convirtió en perseguido por causa del Señor. ¿Por qué? Porque recibió la revelación de Cristo. Dios quiere que tú sepas quién tú eres y qué tú tienes, para que no busques nada en el mundo. Ya tú lo tienes. Tú tienes la revelación. Amén. Tú tienes la revelación. Y yo vengo a decirte, eres bienaventurado, eres bienaventurada, tienes la revelación. No hiciste nada para tenerla. Dios se quiso revelar a tu vida. Disfrútala, la revelación. Crece en la revelación. Administra bien la revelación. Testifica de la revelación. Que no te enseñen los demonios. Hoy hay mucha diablología. Hoy todo es el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Hay gente inclusive que se pone a estudiar el diablo. Hay libros en las librerías nuestras acerca de cómo funciona el diablo, cómo engaña el diablo, cómo se comporta el diablo, qué hacen los brujos. A mí no me importa lo que hacen los brujos, ni cómo engañan, ni qué hacen. Se han subido hasta en el techo a poner ahí gallinas muertas. Y han puesto ahí, han hecho un montón de cuantas cosas ahí, conjuros, cuantas cosas para hacernos daño. Y quién sabe si se han metido aquí a cantar con nosotros. Quién sabe. Solo Dios lo sabe. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Amén. 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 Yo quiero decirte que liberación no es estudiar al diablo. De hecho, es pecado estudiar al diablo. ¿Qué yo dije? Es pecado estudiar al diablo. ¿Cómo yo lo sé? Porque Dios prohibió a Israel consultar a los demonios. Al diablo no se le estudia. Al diablo se le reprende y se le echa afuera. Eso es lo que dice mi Biblia. Eso es lo que dice mi Biblia. Yo nunca vi a los apóstoles estudiando al diablo. ¿Recuerdan ustedes aquella muchacha que duró 2 días detrás de Pablo? Estos hombres predican el camino de Dios. Estos hombres son de Dios. 2 días. Y dice que Pablo se dio cuenta de lo que había. Y le dijo, y la reprendió. Dice que salió lo que constituía el dinero de los idólatras de allí. Y se le acabó el negocito. Hoy hay mucha brujería en la iglesia. Mucha brujería. Mucho culto a Satanás. A Satanás se le ignora. Se le echa fuera. Nosotros, nuestra fe está basada en la revelación. Nuestra fe está basada en aquel que venció al mundo. Nuestra fe está basada en la soberanía de Dios. Aunque el diablo me engañe, está en la soberanía de Dios. Aunque el diablo me enferme, está en la soberanía de Dios. Aunque el diablo me haga tropezar, está en la soberanía de Dios. En otras palabras, aunque Él me haga todo eso, no lo responsabilizo a Él, porque Él no es que dirige mi vida. Se lo atribuyo a Dios, porque Él me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. 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 Lo único que Jesús investigó de una vez de un demonio fue cómo se llamaba. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Eso era lo que yo quería que esta gente supiera. Que ustedes se meten muchos en uno y hacen muchas cosas. Para que sepa que no es uno que va a salir, que son muchos que van a salir ahora mismo. Amén. Amén.
Amén. ¿Usted cree que es posible que usted conozca a Dios a través del diablo? ¿Puede un engañador darte revelación de Dios? Alguien que era ángel de luz, que ahora es el príncipe de las tinieblas, ¿te puede enseñar luz? Yo tengo revelación, porque el Espíritu Santo por gracia me ha querido dar revelación. Tú tienes revelación. No queremos el testimonio del diablo, tenemos el de Dios. Me basta el testimonio de Dios. Amén. 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 El diablo no puede descubrir a Dios, porque Dios se reveló. Pero yo puedo descubrir al diablo, porque la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Y sabemos las profundidades de Satanás, porque lo dice Apocalipsis. El evangelio no son, el evangelio no son las derrotas del diablo, sino el triunfo de Cristo. Es cierto que en el evangelio el diablo fue destruido, fue vencido, fue subyugado, fue puesto debajo de la planta de nuestros pies. Pero Dios no nos mandó a hablar de eso. Dios nos mandó a hablar de la revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué usted aprende? Número uno, lo que tiene que aprender es que a Dios no se le descubre, Dios se revela. Número dos, que usted es bienaventurado porque Dios se le quiso revelar. Número tres, no trate usted de convencer a nadie con palabras ni con hechos. Ore para que Dios se le revele a la gente. Amén. 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 ¿Recuerdan ustedes, para terminar, la parábola de rico y Lázaro? ¿Recuerdan ustedes que había un hombre rico que hacía banquete todos los días, y había un pordiosero llamado Lázaro que estaba siempre mendigando ahí, el pordiosero, y se murieron los dos, y el rico se fue al infierno a quemarse, y Lázaro fue al seno de Abraham? ¿Recuerdan ustedes la parábola? Y recuerdan ustedes que el rico le decía a Lázaro: ay Señor, permite que Lázaro salga de allí, por lo menos me alivia el tormento de estas llamas terribles. Y el Señor le responde: bueno, ya tú tienes tu recompensa. Tú te dedicaste a cultivar la tierra y todo era terrenal, pues ya tuviste tu recompensa en la tierra. Y Lázaro me sirvió. Así que Lázaro está disfrutando acá. Él sembró, él hizo tesoros en los cielos y estás disfrutando ahora. Tú hiciste tesoro en la tierra y ahora te llevó el diablo. Así que quédate ahí donde tú estás. Sí, atención, esa es la parábola. No era parábola, posiblemente una realidad, una enseñanza de Jesús. Entonces dice Jesús, y además de eso, Él no puede llegar a ti ni tú a Él, porque hay un abismo entre los dos. Y el rico dice preocupado: ay Señor, ya yo no tengo remedio, pero yo tengo 5 hermanos. ¿Por qué tú no sacas y manda a Lázaro, un ángel? ¿Por qué tú no mandas, resucita a Lázaro, alguien que vaya allí y se lo diga? Para que no vengan aquí al tormento. Dice Jesús: a Moisés tienen a los profetas. Si no creen a la escritura, no van a creer a un muerto que resucite. El que no recibe fe en la escritura por revelación, no le va a creer a los muertos si resucitan. Lo dice el Señor. Eso quiere decir que la revelación de la escritura es más poderosa que la resurrección de un muerto. No vamos a creer lo que dicen los demonios, ni lo que dicen los muertos, ni lo que dice nadie, sino lo que revela Dios cuando me lo quiere revelar en la escritura. Amén. Amén. Gloria a Dios. A mí me habló un muerto, pero ese muerto resucitó.
Jesucristo es su nombre. Aleluya. Hay uno que vino del Seol venciendo la muerte para dar testimonio de Dios. Y ese es el testimonio que yo creo por revelación. Qué tremenda revelación es que nada se cree sino por revelación. No intentemos convencer a los incrédulos, no intentemos convertir a los ateos, no haga nada. Dile a Dios que se revele, como lo hizo contigo. Oremos a Dios. En el nombre bendito de Jesús, yo oro al Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en tu corazón y arraigado tú en Él, tú seas capaz con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder. Que Dios se te revele, mi hermano, que te lleve de gloria en gloria, que te dé aceite fresco, cada día te unja con aceite fresco y te lleve de gloria en gloria, y tu fe esté basada en la obra del Espíritu Santo y en la bendita revelación. Eres bienaventurado si Cristo se ha revelado a tu vida. Gózalo, disfrútalo y ve, dile al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.